Este material busca promover la aplicación de buenas prácticas en la producción y comercialización de oro, en la minería artesanal y de pequeña escala de Perú, y está disponible a cualquier persona que busque utilizarlo para dicho fin. SUNAT, desde el año 2014, controla los insumos químicos, tiene la facultad de ejercer el registro, control y fiscalización de insumos químicos que se utilizan en minería, tales así como el cianuro de sodio, el cianuro de potasio y el mercurio. Entonces, todas las empresas, personas naturales, personas jurídicas que utilicen estos bienes fiscalizados para las actividades de beneficio deben estar inscritos en el registro para el control de bienes fiscalizados. Sabemos que muchas de las personas que hacen actividad de beneficio se encuentran en diversos departamentos, en el departamento de Puno, en el departamento de Madre de Dios, por el tema del mercurio, del uso del mercurio, en el tema del cianuro de sodio también otros departamentos, La Libertad, Ancash y demás departamentos, solo por poner un ejemplo. Sabemos que ellos están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera. Sin embargo, adicional a ese requisito legal, es importante que se inscriban en el registro para el control de bienes fiscalizados. Por ello estoy aquí para poder indicarles y guiarles en el procedimiento. Quería hacer esa parte introductoria para poder tener en claro la importancia que tiene este registro para que puedan trabajar con normalidad con estos insumos, ¿no? Como bien decía, los mineros en proceso de formalización que utilicen cianuro de sodio, cianuro de potasio y mercurio, o combustibles, estos particularmente para el tema de la zona de régimen especial y complementario, que en este caso complementario se entiende el Departamento de Madre de Dios, deben estar inscritos ante SUNAT para poder adquirir dichos productos. ¿Cuáles son las condiciones para que un usuario se inscriba en el registro para el control de bienes fiscalizados? El primer requisito es tener activo el número de RUC, no haber adquirido la condición de no habido de acuerdo a las normas tributarias vigentes, contar con usuario y clave SOL, y previamente a realizar su inscripción actualizar la información del RUC. Esto es muy importante. Presentar la solicitud de inscripción al registro y por último permitir la realización de la inspección. Personal de la Intendencia ha tenido la oportunidad de viajar a distintas zonas donde se efectúa la labor minera, tales como la zona de Puno, la zona de la Rinconada, la zona de Madre de Dios, zonas de mucha actividad minera. Hemos tenido la oportunidad de estar en esos lugares, también dando charlas, capacitando a los usuarios para que sigan este procedimiento y puedan estar acorde con la normativa, ¿no? En este caso, en el registro de la solicitud, lo que hemos tratado de hacer es hacer un video para explicar paso a paso cómo se debe hacer la solicitud de inscripción a fin de que sea más didáctica. Yo voy a ir explicando en la medida que el video avance para poder explicar el paso a paso que deben seguir para poder generar su solicitud de inscripción. En estos momentos voy a pasar a compartir el video para poder visualizarlo. Como ven, ahí se tiene que ingresar obviamente a la página web de SUNAT, www.sunat.gov.p. Luego en la página de SUNAT tenemos las opciones de SUNAT Operaciones en Línea. Posteriormente, dentro de las diversas opciones de SUNAT Operaciones en Línea, tenemos la opción de trámites y consultas. Tenemos que ingresar y en ese momento nos va a pedir nuestro usuario y la clave SOL. Se puede ingresar tanto por número de DNI o por número de RUC. Se ingresa la contraseña, se hace la confirmación previa y se procede a iniciar sesión. Dentro de la clave SOL tenemos todas las opciones, tanto tributarias como de insumos químicos, y tenemos que irnos a la opción de empresas y registro para el control de bienes fiscalizados. Luego a la opción
registro de la solicitud, a la opción de inscripción y solicitud de inscripción. Previamente se va a ver el histórico de las solicitudes, si se tuvieron solicitudes anteriormente generadas, y la opción de generar una nueva solicitud. Se va a pedir una declaración de entendimiento, aceptar una declaración de entendimiento que está de acuerdo a la base legal, que se entiende que toda la información tiene carácter de declaración jurada y se entiende como verdadera. Se acepta y se continúa. En la primera parte, en la primera pantalla, sale la información, los datos generales del usuario, tanto el número de RUC, el documento y el sector económico, que es lo que tenemos que seleccionar. Para el caso en particular, tenemos que seleccionar minería y el tipo de minería, minera en proceso de formalización. Luego, posterior a eso, tenemos que solicitar el régimen afecto, en este caso para el tema del mercurio, que es el caso que vamos a desarrollar. Ponemos registro para el control de bienes fiscalizados y seleccionamos régimen general. Y ahí se va a seleccionar solo una opción. En el caso de registro especial de régimen complementario es para el caso de combustible en el departamento de Madre de Dios. Posteriormente le damos continuar y se genera la información de la solicitud. ¿Qué información es la primera que nos va a solicitar? Básicamente la información del RUC. Se va a verificar que esté actualizada. Lo primordial es que esté actualizada. Lo siguiente son las características del usuario. Básicamente son 9 preguntas que tenemos que contestar con sí o con no. Es una declaración jurada. La primera pregunta es si está en el RUS, si realiza adquisición de combustible, si adquiere gasolinas para la actividad de minería en proceso de formalización, si es un minero en proceso de formalización que adquiere los insumos cianuro de sodio, mercurio, cianuro de potasio, en este caso sí, si pertenece al nuevo RUS y adquiere cianuro de sodio, cianuro de potasio y mercurio, si hace una actividad educativa de investigación científica que requiera por única vez los bienes fiscalizados, si es un importador de muestras de insumos químicos, si tiene hidrocarburos en zona de régimen complementario en el departamento de Madre de Dios, o si el traslado atraviesa zonas geográficas de régimen especial. Se contestan a las 8 preguntas, se guarda y se procede a la siguiente información, al siguiente campo. Viene la información de los responsables. Se tienen que designar a responsables. Te va un mensaje informativo que dice que la información se muestra es de los representantes legales y directores si corresponde. Para el ejemplo es una persona natural, entonces no cuenta con representantes legales, tampoco con directores, ¿no? Por eso no se muestra ninguna información. Pero se tiene que designar un responsable técnico. Al responsable técnico se muestra una declaración de entendimiento y se indica que estos representantes no deben tener condena por tráfico ilícito de drogas, delitos conexos, en el caso de insumos químicos, en el caso de lo que es comercio clandestino y minería ilegal, y que no haya sido condenado por un tema de información falsa para acceder al registro. Esa es la declaración de entendimiento que tiene que tener el responsable y aceptarla, ¿no? Se acepta el contenido de la declaración y se continúa. Aquí, en esta pantalla, se muestra la información del responsable técnico que se tiene que consignar. El tipo de documento, documento nacional de identidad. Se coloca el número. Automáticamente nuestro sistema tiene un cruce de información con RENIEC. Entonces, únicamente con colocar el DNI, automáticamente se completan los datos. Se coloca el tipo de relación con la empresa, si es dependiente o no dependiente. Se coloca el cargo del catálogo. Hay un catálogo de cargos y un catálogo de profesiones. Para el ejemplo, estamos seleccionando de cargo administrador y de profesión ingeniero. Si tuviera otro cargo que no está definido, como ven en el cuadro, hay campos que dicen otro cargo y otra profesión, donde se puede detallar. Esos campos para anexar documentos están bloqueados, por lo cual se continúa. Se da a guardar. ¿Está seguro que desea guardar? Sí. Correcto, ya se registró los datos del responsable técnico con éxito. Posteriormente, tenemos que registrar y actualizar nuestros medios de contacto, lo cual es un dato importante para nosotros tener contacto con nuestros usuarios, siempre tener una comunicación. Se muestra la información del RUC, los correos electrónicos, los números telefónicos,
y se solicita un correo de confirmación. Le damos clic para enviar el correo de confirmación. Posteriormente revisamos nuestra bandeja de entrada y va a llegar un correo de validación, un correo electrónico. Ahí tenemos el correo electrónico, tenemos el código, lo ingresamos y le damos guardar. ¿Seguro que desea guardar? Sí. Y ya grabamos nuestros medios de contacto. Ahora le damos a siguiente para la información de las actividades fiscalizadas. ¿Qué actividades vamos a hacer para el ejemplo? En este caso se va a utilizar mercurio para beneficio de mineral. Entonces las actividades que tenemos que consignar son uso por la utilización del mercurio, la compra local para la adquisición y el almacenamiento. Seleccionamos las actividades y le damos agregar. Le damos siguiente. Viene la información de los establecimientos. Tenemos que seleccionar el establecimiento que vamos a hacer actividades con bienes fiscalizados. Agregar establecimiento. Seleccionamos el establecimiento que debe estar actualizado en el RUC, si no, no lo va a poder seleccionar. En este caso, las concesiones mineras. En el caso de partida registral, si no cuenta, se coloca 0. La información siguiente está bloqueada, por lo cual no es necesario consignarla. Si existe algún documento de autorización, como el tema de la licencia de Ocinermin por el tema de la autorización como consumidor directo, es necesario colocarla, por ahí campo de autorizaciones. Las actividades por bien fiscalizado, las actividades por establecimiento, y vamos a seleccionar un responsable de establecimiento, ¿no? Que es la persona que hace veces la persona que declara en el momento de que está en el establecimiento, que participa en la inspección con los profesionales. Nuevamente se acepta una declaración de entendimiento con los detalles que se tienen que saber sobre el tema de quién no puede ser responsable técnico. Se consigna la misma información respecto al responsable técnico para el responsable establecimiento, hace la validación con RENIEC, se coloca la información. En este caso, como estamos poniendo a la misma persona, se está consignando la misma información. Luego se coloca toda la información, se da a guardar, y se va a aceptar. Ya consignamos el establecimiento, consignamos lo que es el responsable de establecimiento. Siguiente. ¿Qué vamos a consignar en este campo? Los bienes fiscalizados. En este caso tenemos que consignar cuáles son los bienes fiscalizados que vamos a utilizar. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar el mercurio. Agregar bien fiscalizado, colocamos. Seleccionamos el tipo de bien. En este caso vamos a seleccionar insumo. El bien fiscalizado que vamos a colocar es el mercurio. ¿Qué actividades vamos a hacer con el mercurio? Las mismas, y vamos a colocar una cantidad. Marcamos las actividades, que son las mismas que hemos declarado, colocamos la cantidad, y ahí se muestra una descripción de lo que es la cantidad solicitada, ¿no? Para la ficha técnica seleccionamos un archivo adjunto, ya nosotros tenemos guardado, es la ficha técnica. Normalmente esta información la brindan los proveedores del producto, y ahí tenemos una opción para poder adjuntar nosotros la ficha técnica. Ahí tenemos nuestro archivo guardado de ficha técnica, simplemente lo anexamos. Este archivo tiene que estar en formato PDF y no pesar más de 2 megabytes, porque si no va a dificultar la carga, no va a ser posible cargarlo. Eso hay que hacer una mención. Una vez que está adjuntado la ficha técnica, se procede a guardar. ¿Está seguro de que desea guardar la información? Confirmamos que deseamos guardar la información. Luego tenemos que agregar las presentaciones. ¿Cómo adquirimos el bien fiscalizado? Agregamos presentación. La primera pregunta es, ¿desea ingresar la presentación a granel por defecto para esta presentación? No, porque vamos a ingresar una presentación de frascos. Ingresamos las presentaciones de frascos. En este caso de unidad física, kilogramos.
Cantidad de unidad física, 1 kilogramo. Peso bruto, el frasco más el kilogramo. Y la cantidad neta, 1 kilogramo. Partida arancelaria en este caso no. Uso doméstico tampoco. Y uso artesanal no. Le damos guardar. ¿Estás seguro que desea guardar? Sí. ¿Qué documento más tenemos que adjuntar según la normativa? Dice el documento que indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior. Nosotros ya preparamos nuestro documento, que es un documento que tiene que sustentar cuánto se ha utilizado de mercurio, cuánto se ha consumido, cuánto se ha procesado. Se adjunta el archivo. Es el único archivo que tenemos que adjuntar para el caso de mineros en proceso de formalización. Y luego procedemos a enviar la solicitud. La información de conductores y vehículos, en este caso no es necesaria, pero si es que tienen conductores o vehículos que van a hacer el traslado del bien fiscalizado, tendrían que consignarlo también. Para el caso del ejemplo, estamos haciendo lo más sencillo posible, ¿no? Enviamos la solicitud. Antes del envío de la solicitud, tenemos que descargar la solicitud de inscripción, que sería nuestro formulario Q101, para poder presentarlo. Descargamos la solicitud y ahí vamos a ver toda la información vinculada al registro, todo lo que hemos consignado. Es un resumen de toda la información que hemos registrado en estos minutos, ¿no? Una vez que aceptamos que hemos visto toda la información, procedemos a la descarga. Ahí está el archivo. Y vamos a visualizar un PDF con un resumen de todo lo que hemos colocado. Nuestros medios de contacto, las actividades, el establecimiento, el bien fiscalizado, las presentaciones. Entonces verificamos que todo esté conforme, y si está conforme, aceptamos haber leído y revisado la información y procedemos a dar sí. Esa es la parte de la generación informática del registro. Eso es todo lo que se tiene que hacer a nivel informático en la clave SOL. Ahora voy a continuar con la presentación de PowerPoint para ver qué más sigue, qué más tenemos que hacer. Como ven, aquí esta es la primera pantalla que nosotros visualizamos en el video cuando ingresamos a clave SOL. ¿Por qué les traslado esta pantalla? Porque si ustedes tuvieran algún inconveniente, algún problema con respecto a la inscripción en el registro, en la parte superior se encuentra un instructivo. En este instructivo de la inscripción en el registro están todas las pantallas uno a uno de cómo se tiene que seguir el procedimiento. Entonces, si tuvieran algún inconveniente en alguna parte, hacen clic al instructivo, descargan la información y eso les puede servir como una guía o como un apoyo para el llenado. ¿Cuál es lo que sigue? Bueno, normalmente lo que se seguía con la impresión de este formulario Q101, es la solicitud debe ser impresa y presentada por el usuario representante legal a través de mesa de partes. En este caso se tendría que presentar la solicitud en los centros de servicio. Todos sabemos que esta coyuntura del COVID-19 ha imposibilitado esto, y pese a que SUNAT ya ha abierto, aperturado algunos centros de servicio, se ha habilitado lo que es la opción de la mesa de partes virtual, que es lo que continúa, ¿no? Que tenemos una coyuntura en la cual no deberíamos promover las grandes acumulaciones de personas. Entonces, por eso SUNAT ha habilitado la mesa de partes virtual para que las personas puedan presentar mediante esta página web toda la información vinculada, disminuyendo la cantidad de personas que tienen que acercarse a los centros de servicio a presentar documentación física, ¿no? Solo en casos excepcionales se tendrían que acercar. Pero por lo pronto se ha habilitado la mesa de partes virtual para que puedan adjuntar la documentación vinculada a la inscripción en el registro. La mesa de partes virtual se visualiza en esta página el enlace a la mesa de partes virtual. Hay algunas condiciones de los plazos que se toman en cuenta,
que comienza a las 00 horas hasta las 16:30. Posteriormente a ello, se considera el día hábil de presentación al día siguiente. Los sábados, domingos y feriados, como bien saben, se considera día no hábil. En este caso tendríamos que ingresar a la mesa de partes virtual. Esta es la página de mesa de partes virtual, es una página web. Es bastante sencillo el método de ingreso. En el trámite ponemos otro. En el asunto podemos poner inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. En el tipo de documento sí es necesario que se coloque el número de RUC, porque si se coloca DNI, nosotros no, o sea, tenemos algunas inconsistencias ahora por un tema de desconocimiento, ¿no? Cuando se coloca RUC se va a pedir una validación de la clave SOL. Entonces necesitamos que la información esté vinculada al número de RUC, porque no es la persona, el representante legal quien pide la inscripción. En este caso estoy hablando netamente de personas jurídicas, ¿no? Pero en el caso de personas naturales también es importante que mejor coloquen el número de RUC para evitar algún tipo de confusión. Se coloca el número de documento, en este caso el número de RUC. Se puede agregar un breve contenido respecto a la solicitud, la dirección, el correo electrónico y un celular como medio de contacto. Esta es la interfaz de mesa de partes virtual. Posteriormente se adjunta algún archivo, que en este caso sería el formulario que se ha generado, el archivo PDF que adjuntamos que descargamos hasta algunos momentos. Y bueno, hay consideraciones que permite 5 archivos con un peso máximo de 10 megabytes. O sea, se pueden adjuntar diversos archivos, ¿no? Se adjunta esta documentación y luego se procede a enviar la información a través de mesa de partes virtual. Con esto se completaría el procedimiento de inscripción. Se enviaría toda la información. ¿Qué tenemos que tener en consideración para el tema de adjuntar documentos a través de mesa de partes virtual? Por un tema de lo que es representantes legales, en el caso de personas jurídicas. Si son extranjeros, se tiene que adjuntar carnet de extranjería o copia simple del pasaporte, porque en este caso son extranjeros. Y en el caso de directores y representantes legales extranjeros que no residan en el país, deben presentar fotocopia simple del documento de identidad debidamente apostillado, dado que las validaciones que nosotros tenemos son netamente con lo que es RENIEC. Entonces necesitamos cierta información. Lo que había comentado en la generación del formulario, el documento que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados. De no haber tenido actividad en el ejercicio anterior, el documento debe basarse en el último ejercicio en el cual se ha realizado actividad de producción minera. Se tiene que tener cuidado porque esa información es importante. Algunos usuarios lo llaman informe técnico. A nuestra evaluación han llegado muchos documentos con el título informe técnico, pero la norma lo que establece es este documento. Para los mineros en proceso de formalización, ese es este documento el que tienen que presentar. En el caso de lo que es si hay transporte de combustible o de hidrocarburos, bueno, tienen que presentar la licencia de conducir en caso de transportes distintos al terrestre, porque si hay cruces de información con el MTC para el tema de las licencias terrestres. En el caso de los domicilios o establecimientos que registren como establecimiento anexo, la copia de la licencia municipal de funcionamiento, si es que corresponde, si no tienen obligación de contar con licencia, se entiende que hay algunos otros permisos que sí tienen que tener, como es el caso de lo que es el registro de OSINERMIN, para el caso de los establecimientos que se encuentran como consumidores directos en lo que es combustible, ¿no? Cuando ustedes, en el caso inclusive de Madre de Dios, hay permisos de consumidor menor que autorizan para manejar el combustible en menores cantidades. Esos registros, esa información, se tendría que consignar y presentar, ¿no? En el caso de lo que es para el transporte, copia simple del documento que acredite la propiedad del vehículo, copia simple del SOAT, copia simple del registro expedido por el MTC, en caso de transportes distintos al terrestre, y de corresponder, ¿no? Actividades fiscalizadas. El informe técnico, en este caso es el informe técnico únicamente para el tema de combustible. Para el tema de lo que es cianuro y mercurio únicamente, el documento que mencioné anteriormente, valga la redundancia. Y bueno, lo más importante, bueno, uno de los primeros requisitos que se tiene que tener, que se hace una capita acá, digamos, una mención, que para poder inscribirnos en el registro para el control de bienes fiscalizados o en el registro especial, se debe contar con inscripción en el registro integral de formalización minera, siempre y cuando no hayan culminado el proceso de formalización, ¿no? Si ya
Hay un grupo de mineros que ya han culminado satisfactoriamente el procedimiento. Se entiende que ellos ya con la resolución que emite la dirección regional, o en este caso el Ministerio de Energía y Minas, ya cuentan con una autorización formal, ya están formalizados. Entonces, igual en la búsqueda del REINFO tenemos un listado de los mineros que están en el REINFO y los mineros que están formalizados. Nosotros hacemos ese tipo de validaciones por el tema de las concesiones, porque hay mineros en proceso de formalización que, si bien es cierto, están en el REINFO, pero la concesión que aparece no es la misma que están declarando. Entonces, esas inconsistencias nosotros las observamos, las verificamos para hacer un cruce adecuado de información. Esta es, digamos, la mención que tenemos que hacer, porque si un minero en proceso de formalización no está en el REINFO, nosotros no podemos inscribirlos, porque la norma indica que ellos tienen que seguir ese procedimiento de formalización minera. Bueno, por mi parte, eso sería todo.